señora Fernández. Gracias, presidente. Señor Salvador, muchas gracias por el esfuerzo emocional que supongo que supone contar un hecho tan duro y, bueno, mi total empatía con el dolor que ha expresado. Usted hablaba de que hay una parte que calmaría ese dolor, que tiene que ver con el hecho de que alguien pida perdón. Nadie ha pedido perdón, pero ¿alguien le ha dado algún tipo de explicación? ¿Ha habido algún tipo de llamada por parte Renfe, Adif? ¿Alguien le ha dado alguna explicación de cuáles han podido ser las causas de este accidente? En cuanto a las causas, no, pero sí se han puesto en contacto, como manifestaba antes, la Oficina de Atención a las Víctimas, que vuelvo a reiterar que estoy muy agradecido. Pero en cuanto a las causas, no se han puesto en contacto conmigo. Me refiero más a nivel de explicación de lo sucedido, quizá no tanto en el trato más, digamos, logístico, ¿no?, de la atención a las víctimas, sino a esa explicación. No ha habido. ¿Cómo considera usted que ha sido en general el trato por parte de los responsables políticos que usted señalaba anteriormente, tanto Ana Pastor como Pepe Blanco, para con las víctimas? Pues mi impresión es que no han querido entrar de lleno en el tema, quizás porque tampoco dominaban la situación y les ha venido de golpe, y yo creo que deberían de haber estado más en contacto con las comisiones, con los técnicos, pedir pues informes, y luego pues de alguna manera hacer manifestaciones públicas incluso a las víctimas, diciendo qué ha pasado, por qué y si en algún momento se podían haber subsanado o se podían haber hecho de otra manera. Usted es médico de profesión, creo, ¿no? Sí, soy médico. Si hubiese habido una negligencia médica que se hubiese llevado la vida de 80 personas, lo más probable es que se hubieran depurado responsabilidades, sobre todo para que no volviese a suceder, ¿no?, me imagino. Sin embargo, en este caso, las responsabilidades, pues al depender también del ámbito político, pues esas personas que usted mencionaba, tanto Ana Pastor como Pepe Blanco, por el hecho de pertenecer a un colectivo, a un partido político que maneja cierto poder, en cierta forma ha permitido la impunidad o que esta gente no dé ningún tipo de explicaciones. Más allá de pedirle explicaciones a las personas en sí responsables, ¿qué le pediría a ese colectivo, a los dos partidos principales que ha mantenido pues esta comisión bloqueada durante 5 años? ¿Qué les pediría al Partido Popular y al Partido Socialista a nivel de compromiso? Pues que ahora, como decía su señoría, ahora que se investigue de una manera fidedigna, ecuánime, independiente, y que se actúe, en fin, en consecuencia, y si se tienen que pedir responsabilidades, pues que se pidan. Antes hablaba usted, se hablaba del informe de la CIAF, que efectivamente se ha puesto en causa por la ERA, y también desde el ámbito judicial parece que la teoría de que el maquinista es el único responsable ya no es tan clara. ¿Usted cree que en el ámbito judicial ha podido haber interferencias políticas dentro de la causa? Yo quiero creer que no, pero no lo tengo claro. ¿Qué opina usted de la elección de los peritos? Parece que no han sido todo lo independiente que debieran de haber sido. ¿Qué le pediría al nuevo ministro de Fomento, que ha anunciado ayer que se reuniría con las víctimas? ¿Qué le pediría al nuevo ministro? Cariño, atención, y que, pues que haga todo lo posible para que esto jamás pueda volver a suceder. Pues nada más. Muchas gracias por compartir su relato. Muchísimas gracias, señora Fernández. Ahora sería el turno del Grupo Parlamentario Socialista.